Buenos días a todos y a todas. Lacho Dives en romanés. Me llamo Carla Santiago. Soy una mujer activista y gitana, educadora social, máster en mediación y gestión de conflictos y en el año 2019 fui la primera senadora gitana de la historia de la democracia de España. Es para mí un honor poder participar en estas jornadas y en esta mesa. Quiero agradecer a Paloma que me haya hecho llegar esta invitación y quiero también agradecer a todas las personas que lo han organizado y que lo han hecho posible. Bien, tras mi experiencia laboral, desde el año 2098 en primera línea de intervención social, pues puedo afirmar que la mediación social puede ser considerada como uno de los motores socioeducativos más efectivos que facilitan el encuentro y el entendimiento de la ciudadanía, las culturas, las familias y los individuos. Y es que convivir va mucho más allá de la pura coexistencia, exige una intencionalidad individual y colectiva para que la fluidez de la interacción sea como poco armoniosa. Sin embargo, esta intencionalidad a veces se ve truncada, especialmente cuando la convivencia se desarrolla en ámbitos de exclusión y dentro del marco de la interculturalidad que demanda a las partes un mínimo de conocimientos de los códigos culturales del otro para establecer relaciones sociales sanas y de calidad desde una actitud de apertura, de tolerancia y de respeto a la diversidad. La mediación, lejos del encasillamiento histórico como instrumento para la resolución de conflictos, abarca todos aquellos aspectos y factores que promueven, activan, facilitan el conocimiento y el reconocimiento del otro y su cultura. Y para mí es un elemento clave y fundamental para lograr el empoderamiento de los colectivos más vulnerables, concretamente del pueblo gitano. Y esto desde luego lo puedo afirmar tras mi larga experiencia en intervención social, desarrollando proyectos de intervención social en Cañada Real Galiana, que es uno de los barrios marginales que siguen estando presentes en la Comunidad de Madrid. También puedo afirmar que tanto este barrio marginal como otros han sido los centros experimentales de la intervención social y después de aplicar muchas metodologías pedagógicas, la mayoría de los profesionales que hemos llevado la mediación a los barrios nos damos cuenta que la mediación ha sido un factor clave para la inclusión y el empoderamiento de los colectivos más desfavorecidos. En España existen todavía 270 asentamientos o poblados chabolistas donde viven alrededor de 11.000 gitanos en condición de exclusión, segregación y discriminación severa. Es decir, condiciones indignas que inciden directamente y de forma negativa en su integración, en las relaciones sociales, en la educación, en el acceso al empleo, en la formación, en la salud, es decir, en todos los ámbitos de la vida. Por lo tanto, hay una vulneración de los derechos humanos y de los derechos fundamentales y hay que reconocer que esta discriminación, además, es una discriminación estructural y sistemática. Para mí, los datos o algunos datos fundamentales que quisiera compartir es que en la actualidad solo el 17,36% de la población gitana finaliza los estudios primarios. Es decir, son datos que nos tienen que avergonzar a todos como sociedad. En cuanto a la inserción laboral, pues esta inserción está casi vetada. Prácticamente se ha conducido al movimiento asociativo. La mayoría de las contrataciones que existen vienen a través del movimiento asociativo y el acceso al empleo sigue estando vetado. No hay una igualdad de oportunidades reales por el estigma, si se vive en situaciones de marginalidad, o por el estigma simplemente de condición étnica. Y luego en el ámbito institucional existe una desigualdad estructural que muchas veces se niega y además se culpabiliza al pueblo gitano de esa situación. Se promueve, por lo tanto, de alguna manera el antigitanismo y la normalización del trato discriminatorio desde estas relaciones de poder y de jerarquía. Aún así, ¿qué ha significado la mediación para nosotras? Y cuando digo para nosotras es que
las mujeres gitanas que nos hemos especializado en mediación y que hemos llevado la mediación al trabajo, a la intervención social, nos damos cuenta y hemos puesto en común que la mediación ha significado un medio para propiciar el encuentro entre las instituciones, el equipo educativo y las familias gitanas. Ha sido un puente de acción que ha conectado y facilitado el entendimiento entre todos los agentes sociales. Además, ha sido una herramienta de compensación de la discriminación que sufre el pueblo gitano, ya que las propias mediadoras gitanas nos hemos encargado de contar cuál es y cómo es la cultura gitana y, por lo tanto, hemos sido las primeras en romper los prejuicios y los estereotipos existentes en la sociedad. Además, la mediación ha sido un instrumento que promueve la democracia cultural y la visibilización de las culturas y, por lo tanto, el empoderamiento de las personas y de los colectivos que forman parte de otras culturas, facilitando de alguna manera su inclusión. Además, ha sido un medio que ha facilitado los procesos y que facilita procesos de crítica y de autocrítica sobre la cultura, sobre el sistema y sobre las prácticas de poder. Por lo tanto, puede significar un cambio de paradigma. Muchas de nosotras en nuestro foro lo que seguimos diciendo y compartiendo es que hemos sido salvadas de la discriminación por la mediación. Y luego, para mí, y quisiera compartir varios aspectos que hay que considerar a la hora de desarrollar cualquier intervención. Hay que considerar la historia del pueblo gitano marcada por la persecución y la exclusión histórica, y hay que considerar el borrado de la conciencia social sobre este aspecto. Por otra parte, hay que considerar también la configuración hegemónica de la identidad gitana. La cultura gitana y la identidad gitana es diversa y plural, sin embargo, los medios de comunicación principalmente se han encargado de difundir todo lo contrario. Y luego otro aspecto a considerar son los procesos de aculturación, llevado a cabo principalmente por las políticas sociales a través de los servicios sociales. En cuanto a la identidad, lo que tengo que decir es que siempre o hasta aquí se ha atribuido a características de la marginalidad en vez de reconocer a un colectivo étnico, complejo y diverso. Por lo tanto, no hay ningún reconocimiento cultural del pueblo gitano en ningún momento histórico. Y luego, por otro lado, se configura una imagen social del pueblo gitano basada en prejuicios, estereotipos y características deshumanizadoras que, insisto, en los medios de comunicación son los principales responsables de esta creación de la identidad gitana, de su difusión y colectivización. Es decir, una imagen promovida bajo la amenaza gitana y bajo también el miedo. Una imagen prejuiciosa que la sociedad ha aceptado e interiorizado de una forma normalizada y generalizada, colectivizando a todo el grupo, y se justifica, además, ha sido también el medio para justificar el trato discriminatorio y ojalato hasta el día de hoy, sin que haya ningún tipo de impunidad, aunque hayamos avanzado en la legislación. Entonces uno se plantea hasta qué punto la libertad de expresión es legítima si ésta vulnera los derechos humanos y los derechos fundamentales. Y por otro lado, se plantea o nos planteamos cuál ha sido la respuesta del Estado a la cuestión gitana o la respuesta de los Estados, cuando hablamos en Europa, a la cuestión gitana. Desde mi punto de vista, y para hacerlo más fácil, aunque es bastante complejo, yo he dividido tres periodos. El periodo preconstitucional, donde la respuesta del Estado ha sido la beneficencia y, por lo tanto, las instituciones eclesiásticas fueron las que se han encargado de llevarlo a cabo. El periodo constitucional, donde hay un reconocimiento de los gitanos como ciudadanos de derecho, pero no se reconoce la cultura como parte de la diversidad de los pueblos de España, ya que se determina por el territorio y los gitanos nunca hemos reivindicado un territorio. Por lo tanto, la respuesta del Estado queda relegada al sistema de protección social del estado de bienestar y a las políticas asistencialistas.
Y luego un último periodo, que es el periodo de desarrollo postconstitucional, donde se han establecido las políticas sociales llevadas a cabo por los servicios sociales con planes de inclusión de la población gitana, relegando la cuestión gitana a los servicios sociales, insisto, y al movimiento asociativo pro gitano y gitano, que no han conseguido los resultados esperados, especialmente por las resistencias a la aculturación, a estas políticas de aculturación que ha presentado el pueblo gitano, que no ha querido en ningún momento perder la identidad. Por lo tanto, estamos en un momento muy oportuno para incluir la mediación dentro de los programas y dentro de la intervención social. Hay una resolución del Parlamento Europeo para poner en marcha un plan de acción europeo para la erradicación de asentamientos chabolistas de la población gitana hasta el año 2030 y, por lo tanto, y desde mi punto de vista y tras la experiencia vivida, creo que puede ser una gran oportunidad para poder incluir la mediación en este plan. Además, esto de alguna manera está avalado por los grupos de discusión que nosotros desde España llevamos a cabo. Es decir, en estos grupos de discusión lo que se ha puesto de manifiesto son algunas propuestas de mejora, como por ejemplo la necesidad de la participación y representación de expertos de la población gitana en todos los estamentos del Estado, alcanzando el nivel de toma de decisiones. Otra de las propuestas que se hacen por las propias mediadoras gitanas es incidir en el conocimiento de los derechos y deberes de la ciudadanía para que se conozcan mucho más, para que los conozca mucho más el pueblo gitano. Otras de las propuestas es incorporar mejoras en la intervención de los proyectos sociales, como es la mediación, y la última ha sido trabajar y hacer acuerdos con quien haya que hacerlos, con los que compete, para mejorar la imagen social del pueblo gitano. Bien, os animo a que entre todos nos pongamos manos a la obra para aprovechar esta oportunidad que brinda Europa y para que al final logremos que estos asentamientos chabolistas sean erradicados de una vez por todas. Muchísimas gracias, Sastipen Tag Mestepen, salud y libertad para todos.